Y la administración norteamericana que intenta cada vez más cerrar el cerco sobre, bueno, la dictadura venezolana. Ya saben, ayer la decisión de bloquear, ni más ni menos, lo que es el movimiento de los buques, eso tiene repercusiones enormes, me refiero a los buques obviamente venezolanos, repercusiones de todo tipo, incluso económicas. Vamos a ver qué es lo que nos dice sobre esto y más aquel experto en el análisis internacional como es el periodista Nacho Montes de Oca. Querido Nacho, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Acá con las ojeras propias de esta... No nos dejan dormir. Bienvenido al club. Bueno, Al mediodía, al medianoche se le ocurre tomar las decisiones, es inhumano. ellos no duermen, yo no sé con qué se alimentan. Hay algunos, en el caso de Trump, yo te digo, no puedo creer, siempre me pregunto qué es lo que come ese hombre, algunos otros también. Todo el día como si estuviera, viste, sí, una resolución administrativa, otra y declaración, y no para, ¿eh? Es una cosa impresionante. Y ahora esta medida que, de alguna manera, como digo, ¿no? Va Nacho tratando de cada vez más cerrarle el círculo a Maduro sin una intervención militar directa, pero casi. Sí, quizás es un intento para no usar la fuerza y usar la presión. A los números nos debemos. Pensemos esto, las interdicciones, la destrucción de las lanchas del narco implican cortar el ingreso sobre 8.400 millones de dólares anuales, que es lo que le deja el tráfico de cocaína. Pero ahora, al, al haber decretado un bloqueo, ahora vamos a explicar por qué el bloqueo no es bloqueo total, pero es importante igual. El bloqueo es sobre los buques que están sancionados, que representan casi, ahora recién recalculaba, son el 95% de los envíos. ¿Por qué? Porque algunos son de las flotas fantasma, que son estos buques que apagan los identificadores para no ser detectados, y porque además los buques de PDVSA, la estatal petrolera venezolana, están todos en la lista de la OFAC, o sea, la lista de sancionados. Es decir, no le quedan buques para sacar el petróleo. A su vez, esto representa entre 20 y 25 mil millones de dólares. Sumamos 8 mil millones, 8.400 millones marginales más 25 mil millones, que a su vez representan el 95% de los ingresos del Estado venezolano. Y ahora uno entiende cómo funciona esta estrategia de la boa constrictor, en donde van agotando primero los ingresos marginales y después los ingresos en blanco o en negro, porque es petróleo, ¿no? Igual sí, porque los otros son ingresos en blanca y estos son en blanco. Bueno, no sé, podemos jugar con las Me palabras todo el día. gustó eso, el ingreso de la blanca y el ingreso de los negros, pero digo, mirá, uno puede decir de Trump muchas cosas, ahora que él y su administración, porque no creo que son creativos, porque esto, claro que sí, digamos, es ir cerrando el círculo, poniéndole un problemón Ahora y no no. entrar todavía con la utilización de la fuerza. A eso agrégale que 2 días antes, y también obviamente era un mensaje, dijo que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, con lo Exacto. cual, mm, Sí, hay envíos de fentanilo desde Venezuela, los principales vienen de México. Atención, porque esto implica que está mirando también a México y a Colombia. En Colombia acaba de nombrar como organizaciones terroristas al cártel del Golfo y a los grupos de las autodefensas, con lo cual se está configurando un escenario parecido al de Venezuela. Pero, pues que son creativos, pero también son tramposos. y Porque de la los únicos... administración Trump tienen que ser tramposos. Ahora, vamos a la trampa. Porque de anoche me fui a dormir pensando, hay algo que estaba mal, y me levanté entendiendo dónde está la trampa. Entre el 15 y el 20% del petróleo venezolano sale por los buques de Chevron, empresa norteamericana que tiene una licencia especial que fue dada por Biden, pero después fue eternizada por Trump. Con este movimiento, ¿quién es la única empresa autorizada a vender o a sacar con sus barcos legalmente el petróleo venezolano? Chevron. Con lo cual el bloqueo no es total, sino que ahora Chevron tiene la posibilidad del monopolio de la salida del petróleo sin ser tomado o hundido por Estados Unidos. No está Por mal eso eso, digo, ¿eh? nuestro trabajo es,
Es como el de un médico, es tratar de encontrar esas irregularidades que expliquen dónde está la trampa, dónde el paciente está haciendo la trampa para no adelgazar. Qué bueno que es esto. Ahora falta todavía que usted siga disecando y me llegue a un punto en el cual me diga, me enteré que en Chevron también hay negocios de Trump y algunos de sus cercanos, más allá de que seguro hay algún cercano. A ver, ¿crees que te lo diga? En septiembre y octubre del año pasado se hicieron dos reuniones en Dallas, en Texas, para conseguir fondos para financiar la campaña de Estados Unidos. ¿Sí? Se juntaron los de la industria petrolera y en total recolectaron 1.200 millones de dólares. ¿Cuál fue la empresa organizadora de estos eventos? Chevron. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que sí, que evidentemente hay una trampa detrás de todo esto y no es un bloqueo total, sino que es un bloqueo a los barcos del Estado venezolano y a la flota negra que se dirige en un 80% a China, con lo cual ya estamos metiendo a China. Y hay que ver si se animan ahora, porque la otra novedad es que poca gente se dio cuenta que hay buques de la flota fantasma venezolana que son compartidos con la flota fantasma rusa. Entonces habrá que ver si Putin se anima a prestarle sus buques a Venezuela para que burlen el bloqueo, siendo que no figuran en los listados de los FAC algunos de ellos, porque justamente son los de la flota fantasma. Y el último dato. Es importante esto porque el ejercer presión no militar implica que Trump no quiere hacer uso de los instrumentos que tiene, llámese Tomahawk, operaciones especiales, aviones F-35 o los B-2. Ha entendido finalmente, y esto tiene que ver mucho con el refuerzo que recibió Venezuela de parte no solamente de Rusia, sino de ciertos especialistas llegados desde Cuba y desde Irán. El costo de una invasión o de un ataque podría ser enorme en función de la caída de la popularidad de Trump, incluso dentro de las filas de MAGA. Entonces, un ataque a Venezuela podría ser contraproducente por lo menos en el plano político. Entonces, si anudamos, decimos, bueno, no vamos a atacar, vamos a presionar y de paso a hacerle un favor a algunos amigos que en su momento hicieron algunos aportes, entendés muchísimo mejor qué es lo que está sucediendo en el Caribe y no nos quedamos con el titular de bloqueo total contra Venezuela porque el diablo está en los detalles. Y en esos detalles de los negocios, esa administración tiene muy claro lo que es el manejo empresario. No solo ahí, hay que ir a Europa un poquito, seguimos con... Usted estuvo 200 mil millones de dólares. ¿Te gusta la cifra? 210 mil millones de dólares. ¿Te gusta esa cifra? Sí, no la puedo calcular, no entiendo ni cómo son de ceros, pero está clarísimo. Un tercio del PBI de Argentina, y esto es lo que está en discusión, son los fondos bloqueados por Europa, los fondos de los activos rusos bloqueados por Europa, que ahora Europa ha tomado una decisión que es, primero, modificar su reglamento interno para que no se necesite la unanimidad de todos los integrantes para decidir qué hacer con ellos. Y a su vez quiere destinar por lo menos 146 mil millones de dólares, dárselos a Ucrania como anticipo por las reparaciones de guerra, por la destrucción causada por la invasión, para que los use a su antojo. ¿Cuál era el problema? Que tanto Jared Kushner como Steve Witkoff, los delegados de Trump ante Putin, se habían introducido en el plan de los 28 puntos que ese dinero iba a usarse a partir de una junta, ¿sí? Una junta administradora presidida por el propio Trump, y que los iba a destinar tanto a Ucrania como, y atentos a estos, a proyectos de inversión conjuntos entre empresas norteamericanas y rusas. Proyectos dedicados, por supuesto, están hablando de petróleo, al petróleo de Siberia y al gas de Siberia. Con esta maniobra lo que hizo Rusia, es decir, lo que hizo Europa fue decirle no, por lo menos estos 200 mil millones que están en Bruselas no los van a manejar los Estados Unidos, se lo están negando y mañana va a haber una reunión para que el Parlamento Europeo le dé legalidad definitiva a esto. Mientras tanto, Washington está haciendo una movida de último momento junto con Orbán, el presidente húngaro prorruso, ahora se sumó Vučić de Serbia, tratando de, y por supuesto un hombre prorruso en Bélgica, que es la sede de donde están los fondos, para tratar de impedirlo. Pero todo parece indicar que Europa esta vez
va a demostrar el carácter, todo lo que le reclaman los propios europeos, y va a decir, al menos con estos fondos no vas a hacer negocios, Mr. Trump, Mr. Kushner y Mr. Witkoff. Esto lo tienen los europeos y es de Ucrania. Con lo cual Putin está que arde y ha prometido, por supuesto, todas las represalias posibles, sabiendo que no tiene muchas herramientas, porque cuando Europa se pone firme, por más que la critiquemos de tibia burocrática y de todos los otros epítetos que a veces se merece y en este caso no. Sabes que lo que has dicho me ha recordado mucho. Tuve el privilegio de hacerle una entrevista un mes antes de que partiera a quien fuera premio Nobel, Shimon Peres, ni más ni menos. Mm. Y él me decía en nuestro diálogo, lo que él contestaba, ¿no? Que en el siglo XIX y XX las guerras eran conquistar territorio porque ahí estaban los recursos naturales. Entonces, bueno, tenías más territorio, tenías más recursos naturales, tenías más riqueza. Y dijo, pero ya hoy, no, esta no es la guerra. La guerra de hoy tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y con las riquezas que vienen desde otros ámbitos. Cuando te escucho, digo, al final hay que entender mucho más los bancos centrales de todos los países que están involucrados y lo que algunos se van quedando, por decirlo así. Viste, estaban los nazis que exfoliaban. Bueno, hay otra manera de también quedarse con lo que le corresponde a otro, ¿no? Lo que sucede es que es mucho más viril y vendible un portaaviones que un banco central. Eso es algo real. Pero es que se decide, tal como decís, en los recursos. Creo que era Napoleón el que decía que para ganar una guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y dinero. Y entonces acá es importante entender esto. Y una noticia más para el futuro, para que la gente vaya teniendo en cuenta. El jefe del Comité de Defensa de Relaciones Exteriores del Senado es un republicano, se acaba de sumar y ya son 6 los senadores republicanos que se oponen a hacerle concesiones a Putin. ¿Por qué es importante el número 6? Porque sobre los 100 senadores que existen en Estados Unidos, 53 son republicanos, con 6 quedan 47, quedan minoría. Obviamente los demócratas se oponen al pacto a favorecer a Putin, con lo cual ya no puede pasar por el Senado ninguno de los deseos de Trump a favor de Putin, incluyendo el uso de estos miles de millones, decenas o centenares de millones de miles de millones de dólares, y mucho menos las concesiones territoriales que le quiere hacer a Rusia en contra de Ucrania. Atentos, porque hay una rebelión republicana antes de las elecciones de medio término y están originadas por la obsesión de Trump y su gente de hacer negocios con Rusia. Alguna vez ya te compartí que la palabra guerra en hebreo se dice milhamá. Milhamá viene de lejem, lejem es pan, pero tiene que ver obviamente con no solo pan, mucho más que, es decir, el sentido de las guerras habla de la ambición económica en primer término, por lo cual hay que mirar lo que estás haciendo con mucho detalle. Estos números que a veces no los podemos ni dimensionar, pero que explican mucho de lo que pasa en nuestro mundo. Querido Nacho, como siempre, nos dejas información, análisis y esa cuotita clara para entender esta geopolítica del mundo de hoy. Abrazo grande. Un abrazo muy grande y gracias. Ignacio Montes de Oca, un lujo que nos damos aquí en Radio High.